retengamos nuestra esperanza en Dios. Cuando una circunstancia o cualquier proceso se empieza con muchos bríos, con mucho ánimo. Si es un proyecto, con muchas ilusiones. Si es una capacitación, con muchos anhelos de superación. Si es, por ejemplo, el mejor de los proyectos, que es entregar la vida al Señor, se tiene que ya el cielo está ahí cerquita. Si se va a iniciar el segundo proyecto de importancia en la vida, que es el matrimonio, no, esto es un pedacito de cielo. Pero a medida que va pasando el tiempo, que empiezan a florecer las circunstancias inherentes a cada proceso y cada proyecto, empieza como a debilitarse. Y en especial, por ejemplo, cuando se inicia un proceso de dificultad, una prueba, cuando se entra en un tratamiento, por ejemplo, médico, quiere que se acabe ya, que se termine ya y salir bien librado de eso. Pero todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Y es lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, que el único que sabe el tiempo de la prueba, el tiempo de los procesos y los proyectos, es Él, es Dios. Y lo único que nos va a mantener firmes es la esperanza en Él. Aquí tenemos a un hombre llamado Ezequías, que dice la palabra, puso en Jehová Dios de Israel su esperanza. Ahora, ¿qué significa esperanza en el hebreo? En este término significa apresurarse a refugiarse en. También significa confiar, apoyar, asegurar, estar tranquilo. Pero también hay otro término en el hebreo para esperanza que significa expectación, o sea, algo que estoy a la expectativa, que estoy esperando. Ahora, desde el punto de vista secular, la esperanza la definen como un estado de fe y de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables. Todo aquel que tiene una esperanza es porque cree que va a obtener un buen resultado. Entonces, dice que estos resultados favorables están relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida o del mundo en conjunto. Es decir, situaciones favorables que está esperando para sí mismo o para la familia, para la ciudad, en fin, para un negocio, para cualquier cosa. Pero aquí la palabra nos muestra que Ezequías hizo algo, y es que siguió al Señor. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Y el término seguir significa adherirse a, agarrar a alguien por persecución, acercarse, apegarse, unirse. Entonces, si usted y yo queremos superar todos los obstáculos, todos los procesos, alcanzar los proyectos que anhelamos, necesitamos indefectiblemente estar con la ayuda de Dios. Permanecer ahí en la confianza en que Dios va a obrar. Y usted y yo sabemos que la mejor manera para estar cerca de Dios es solamente a través de Jesucristo. Es cuando usted y yo le rendimos el corazón a Cristo que Dios se nos hace cercano. Porque de lo contrario, la Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Entonces, si nosotros digamos, como dice Amós, que Dios está con nosotros, Dios no puede estar con nosotros porque el pecado nos separa de Él. Pero para eso está la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, para limpiarnos de todo pecado y acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro para nuestras vidas. Ahora bien, el permanecer en la esperanza con Dios no es como quedarse una estatua, nada. La fe en Dios siempre es dinámica. Por eso encontramos que Ezequías demostró su apego a Dios y puso totalmente su esperanza en Dios. ¿Cómo lo demostró? Derribando por completo, aniquilando toda la idolatría que había allá en la tribu del sur que estaba gobernando. Ningún otro rey se había atrevido
a destruir un terafín que el pueblo de Israel había levantado, como era la serpiente de bronce. Imagínense, amados hermanos, esa serpiente fue un símbolo que Dios le dio la orden a Moisés que levantara, porque allá Cristo dice que como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado. Que todo el que dice Números, que todo el que mirare a la serpiente de bronce que estaba en el asta sería salvo, porque el Señor nos manda a mirarlo, a creer en él. Y a pesar de que el veneno hubiera sido inoculado en su cuerpo, el Señor nos salvaría. Y por ese efecto milagroso del poder de Dios que colocó como punto de contacto esa serpiente, pero que eso era un tipo de lo que iba a ser Cristo. Pero mire cuántos cientos de años. Imagínense, pasó todo el tiempo de la conquista, pasaron los años del tiempo de los jueces, pasaron los años de los primeros reyes, Saúl, David, Salomón, y pasaron otros años, otros gobernantes, es decir, pasaron cientos de años y nadie se atrevía a tocar ese ídolo. Pero llegó Ezequías, que siguió a Dios conforme a su palabra, y dice que quemó, abolió esa serpiente de bronce. Por eso yo les decía que poner la esperanza en Dios no es simplemente decir, no, yo confío en Dios, pero resulta que delante de él tiene a un ídolo, a una virgen, a un Cristo. No, es el Dios vivo y verdadero. Dios no, la única imagen aceptable para Dios es Jesucristo, su Hijo amado, que es la imagen del Dios invisible. Pero vamos a mirar, amados hermanos, ¿por qué es tan importante o en qué circunstancia usted y yo debemos mantener la esperanza en Dios? En el libro de los Salmos, el capítulo 39, el versículo 4 al 9 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y sepa cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. El salmista aquí nos está mostrando una razón por la cual usted y yo debemos retener nuestra esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque es que la vida es completa vanidad. Ante la vanidad de la vida, ante la transitoriedad de la vida, lo mejor es poner nuestra confianza en Dios, poner nuestra esperanza en Él. Mire cuántas personas, aún nosotros teníamos proyectos eclesiales, pero bien dice la palabra, no digáis mañana iremos y traficaremos y venderemos y ganaremos cuando no sabéis qué será el día de mañana. Mire, el Señor permitió esta pandemia para paralizar el mundo, para decirle, hey, yo todavía sigo gobernando. Porque yo creo que quien maneja los hilos de todas las cosas es Dios, no el diablo. El diablo, que el Señor lo reprenda, se tiene que someter. Claro, él ha aprovechado todo esto para infringir la muerte, para atormentar personas, para destruir familias. Sí, Señor. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Se puede imaginar, estimado hermano y amigo, esas parejas que eran parejas o matrimonios por conveniencia y de nombre, pero que tanto el esposo como la esposa tenían sus aventuritas por fuera? ¿Cómo se sentirán ahorita encerrados, acostumbrados a estar tirando su canita al aire? ¿Cómo se sentirán? Pero eso lo permite Dios, porque el matrimonio no es un juego, es una institución creada por Dios para el beneficio de la sociedad y la procreación de la misma. Entonces, el salmista aquí nos dice que, o él reconoce, dice, sepa yo cuán frágil soy. ¿Y qué significa frágil? Significa vacante, destituido, deshecho. Pero también habla que no quiere oír. Porque cuando usted y yo no queremos atender a Dios, vivimos como si no existiera Dios y estamos vacíos de su dirección, de su presencia. El salmista le dice ahí la palabra que la vanidad todo hombre que vive.
¿Y qué significa vanidad? Vaciedad, transitorio, insatisfactorio. Mire que lo que realmente le da esencia a la vida es el Señor. Y gracias a Dios por su misericordia pasó un día. Pero también en el Salmo capítulo 62, Salmos capítulo 62, dice la palabra de Dios, el versículo 3 al 8. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Por qué razón nosotros debemos retener nuestra esperanza? Porque a pesar de que hayan amenazas que quieren perturbar nuestra alma, que quieren causar daño aún a nuestra integridad física, nosotros debemos confiar que Dios nos va a dar la victoria. Mire de que el salmista dice, ¿por qué queréis aplastarle? Y el término aplastar literalmente significa despedazar, asesinar, dañarle, quitarlo del camino. Ese es el pensamiento de que con sus labios dice Dios te bendiga, pero está con su mente maquinando cómo destruirle. Eso la palabra del Señor lo dice. Pero ¿qué debemos hacer ante esas circunstancias? Poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el Dios vivo. Ahora, ¿qué dice el salmista? Alma mía, en Dios solamente reposa. Nadie sino al Señor, que Dios le colocará las personas y las cosas que necesitemos para vencer. El término en reposa significa enmudezca, tranquilo, deténgase de ese afán de salir corriendo, no, descanse en mí. Por eso dice reposa, tranquilo. Y por eso él dice, porque de Él, o sea, de Dios es que proviene nuestra esperanza. Y finaliza diciendo en la parte que hemos leído, Dios es nuestro refugio. ¿Por qué Dios es nuestra esperanza? Porque precisamente Él es nuestro refugio. ¿Y qué significa refugio? Refugio significa amparo, confianza, escondrijo, es decir, esa fortaleza donde nos podemos estar sabiendo que de ahí nadie nos va a arrebatar, nadie nos va a dañar. Como decía también el salmista en el capítulo 27, me esconderás en tu tabernáculo de contención de lenguas. El Señor nos puede librar de enemigos visibles e invisibles porque Él es todopoderoso. Pero también el salmista en el capítulo 73 encontramos un argumento más para retener nuestra esperanza en Dios. Dice el versículo 24 al 28, dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Escuche bien lo que dice esta expresión. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mire la expresión del salmista. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, mira la decisión que toma el salmista. O sea, en lo que respecta a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Por qué debemos retener nuestra esperanza en Dios? Porque la única manera de llegar a la victoria final, a la patria celestial, es perseverar en el camino. Si usted y yo realmente queremos retener la confianza en Dios, lo debemos demostrar perseverando en el camino de Dios. Por eso el salmista da unas expresiones diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea, ¿quién es mi abogado? Usted, Señor. Y en esta tierra, nada fuera de ti deseo. El apóstol Pablo lo dijo diciendo que
En Él está Cristo crucificado. Y lo que vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo que Él vivía, lo vivía para agradar a Dios. El salmista también dice que mi porción es Dios para siempre. O sea, Él no está titubeando de si esta circunstancia sigue fea, a mí me tocó descarriarme. Como no ha vuelto a ver culto, pues yo me olvido de Dios, me olvido de honrar a Dios, de adorar a Dios, de orar. Como no hay un pastor que me esté mirando, pues yo tampoco tengo que honrar a Dios. No, tenemos que determinar, como determinó el salmista, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El que piensa, el que ha determinado y ha puesto su confianza en Dios y la retiene hasta el fin, siempre estará hablando de Dios, de lo que Dios está obrando en sí y de lo que Dios está obrando a su favor. Porque Dios, digo el Señor, hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor sigue obrando de una manera poderosa porque Él es el gran yo soy. Ahora, mis amados, quiero también presentarles algo aquí muy especial. Y es en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, en el capítulo 51, encontramos, amados hermanos, y le quiero leer, dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme. Nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. ¿De dónde va a salir la salvación? ¿De dónde va a salir la luz para toda la tierra? Del Dios Todopoderoso. Cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta del hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Amados hermanos, ¿qué nos dice aquí el profeta? Que si usted y yo estamos reteniendo esa esperanza en Dios, debemos tener claro que Dios lo que quiere es la salvación de las almas. Por eso, en medio de los juicios de Dios por causa del pecado, que deteriora no solamente la sociedad, sino el mundo en sí, por eso Romanos dice que aún la creación mismo gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque mientras esta tierra no sea transformada en la nueva tierra que el Señor va a hacer, esta tierra está asfixiada, está toxificada, contaminada, sobrepoblada por la maldad y el pecado de los habitantes de la tierra. Entonces, ¿qué dice el Señor? En medio de los juicios que Él hace por su justicia, el Señor se hace cercano a las naciones. En estos momentos de pandemia, en muchas partes y muchas personas que antes no pensaban en Dios, están volviendo sus ojos a Dios. Están humillándose delante de Dios. La misma iglesia, nosotros como pueblo de Dios, que a veces nos veíamos como, ay, qué aburrido ir a culto otra vez. Y el Señor a uno le ponía a decir: hermanos, aprovechemos el tiempo, busquemos a Dios en tanto que está cercano, llamémosle en tanto que se hace ahí, que se manifiesta, aprovechemos ahora que podemos congregarnos, hermano. Mire que casi en todos los días hay culto, vayamos, respaldemos los cultos. No hay tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ay Dios, pero mire, si muchos de nosotros hubiéramos valorado eso, no hubiéramos perdido ninguna confraternidad. No nos hubiéramos perdido ningún culto al aire libre, no hubiéramos perdido eso. Pero hay otros que dicen, de todas maneras eso, hay otros que les da la misma. Pero hay muchas personas que anhelan estar en la casa del Señor, que anhelamos estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque es allí donde recobramos las fuerzas para decirle al mundo: Cristo es la solución. Jesucristo es el Salvador. Ahora, miren que aquí el Señor habla de la salvación. Cercana está mi justicia y ha salido mi salvación. El término salvación significa liberación, prosperidad, seguridad.
En estos tiempos de tanto conflicto que hay, muchas cosas que aparentemente eran muy relevantes pasaron a segundo plano, porque ahorita lo más importante es la supervivencia. ¿Y quién es el que ofrece esa garantía? El Señor. Ha salido su salvación. Ha salido su salvación. ¿Y quiénes la van a aprovechar? Muchos que antes no tenían en cuenta a Dios, pero que han puesto su confianza en Dios y dice, y esperan en Él. Muchas personas que no tienen un recurso de dónde apelar, ¿qué más les toca? Esperar en Dios. Dios que predican los evangélicos, dicen algunos. Porque el que tiene dice, no, pues yo tengo plata, voy a un médico, pago un médico particular, bueno, pero y cuando no hay ni médicos, y cuando no hay ni medicinas, y cuando puede tener todo el dinero ahí, pero no lo puede transformar en algo productivo, ¿de qué le sirve? Por eso, en los tiempos finales que ya se aproximan, dice la Biblia que botarán la plata, el oro, porque ¿de qué le sirve la plata? Si lo que tiene, por ejemplo, es hambre. ¿De qué le sirve la plata si no consigue el medicamento? ¿De qué le sirve la plata si no consigue la paz, la tranquilidad? Oh, pero Cristo sí te puede dar esa tranquilidad. La salvación ha venido hasta ti, amigo que me está viendo en esta hora. Usted que me está viendo a la distancia, Jesucristo es la salvación. Él es el que vino a ejecutar y ofrecer la salvación a la humanidad perdida. ¿Y quiénes lo van a recibir? Los que esperan, los que están aguardando, los que están confiando que aún puede haber solución para esto. Sí hay solución. Para Dios todo es posible. El Señor dijo cuando esto empezó, escóndanse un poquito en la hendidura de la peña, entre tanto pasa la indignación, pueblo mío. Todo tiene un tiempo, la ira de Dios tiene un tiempo, así como la noche oscura tiene un tiempo y luego viene el crepúsculo, el alba y luego el sol radiante de la mañana y da paso a un nuevo día. Dios es grande en misericordia. Pero también encontramos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 14 al 20, una expresión tan preciosa, amados hermanos. Yo quiero leérsela porque es que yo creo mucho en el poder de la palabra de Dios. La palabra quebranta, parte. Dice, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. ¿Por qué? Porque cuando vienen los momentos difíciles, los cristianos, los pastores, todos, mire que todos estamos recluidos y esperando de la misericordia del Señor. Todos. Eso ahí es, cuando vienen, recogimiento es para todos. Dice, y a mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Escuche y lea. Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Usted se puede imaginar, amados hermanos, hemos visto por las redes esas imágenes muy tristes de cuando llega esa ambulancia a recoger un niño contaminado por coronavirus, porque quizás un miembro de la familia pensó que eso no era para tanto, y tener que irse ese niño y meterlo en esa cápsula como si fuera una especie de un ataúd y llevárselo solo. ¿Y qué de aquellos niños que se lo llevan y no vuelven porque perecen y no se les puede hacer ni entierro? ¿Y qué de aquellas personas que no se les puede hacer entierro? Esto es una situación lamentable. Usted ha visto por las noticias cómo en países como Italia, en Estados Unidos, es cantidades alarmantes de muertos diariamente, que no se le puede hacer sepelio, que se tiene que tratar con todas las rigurosidades del caso por prevenir ser contaminado, y los tiran allá como cuando se vuelca o como si fuera una mercancía allá, y lléveselo y entiérralo por allá. ¿Por qué? Porque hay un peligro para los vivos. Listo. Pero los familiares de esos, ¿cómo se quedaron? Llorando. ¿Cómo se han quedado los que han sido en cierta manera victimizados por esto? Hay llanto. Hay llanto. Y aún nuestros oficiales han dicho que han habido pastores de la obra del movimiento que han sido alcanzados porque algunos en su osadía decretaban y no, eso no pasa nada.
plaga no tocará tu morada, y seguía por ahí de allá para acá, y resulta que se contaminó y contaminó la familia y otra parte, porque es que la fe no tiene que pelear contra la razón, nunca, van de la mano, se complementan. Uno no tiene por qué tratar de darse que tiene mucha fe, y eso se llama tentar a Dios. Hay que ser precavidos, dijo el Señor, ser prudentes, prudentes como serpientes, dijo el Señor. Entonces, miren lo que sigue diciendo aquí. Hubo llanto, hay llanto. Dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Escuche bien, amado pueblo de Dios, y todo aquel que crea en la palabra de Dios, que una de las mayores preocupaciones, y es la razón por la cual las autoridades están mirando cómo hacer para que la economía no colapse, porque hay hogares donde ya no hay que comer, no hay de dónde apelarlos, y desafortunadamente podemos decir que un alto porcentaje del pueblo colombiano estamos con compromisos, con créditos, con deudas, y esas no paran, los recibos no paran, la vida continúa, pero no hay ingresos. Y entonces surge la preocupación y empiezan a aparecer los malos pensamientos y el vandalismo. Pero ¿qué dice el Señor? Tranquilo, porque hay salario para tu trabajo. ¿Qué significa salario? Pago de contrato, sueldo, mantenimiento, remuneración. ¿Y qué habla cuando el Señor dijo, y mi pueblo será saciado de todo bien, dice Jehová, que será lleno a satisfacción, que tendrá abundancia? ¿Por qué? Porque hay que retener nuestra esperanza en Dios, porque después del castigo, porque después de este momento difícil que Dios ha permitido, hay una palabra de restauración para el pueblo de Dios. Dios se compromete a restaurar a su pueblo y por ende a la creación, pero siempre hay un trato especial para su pueblo. Amado hermano, Dios obrará. Dios no es injusto para olvidarse de la obra que has hecho por la obra del Señor y por los santos de Dios. Y sigue diciendo el texto, esperanza hay también para tu porvenir. ¿Qué significa porvenir? Lo que ahorita no se sabe y qué será de nosotros. ¿Será que nos vamos a morir? ¿Será que vamos a perder la casita? ¿Será que vamos a perder el carro? ¿Será que vamos a perder el trabajo? ¿Será que vamos a perder nuestro... ¿Será que? Dice el Señor, habrá esperanza para tu porvenir, para tu futuro, para tu posteridad, para tu descendencia, para tus hijos. Hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza. Y dice ahí, hay esperanza para ti, también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su tierra, escuchando. Mire lo que dice Dios, que Dios, los oídos de Dios están abiertos a todo lo que usted y yo estamos diciendo y haciendo en estos momentos. Dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Gloria a Dios por todos aquellos corazones que nos procuramos humillarnos delante de Él. Dice, ¿qué decía? Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Ay, qué lindo. Dios está esperando que muchos hijos que se apartaron, muchos descarriados, están lejos, deje de actuar así. Diga, Señor, yo quisiera volver, pero no tengo fuerza. Conviérteme, transfórmame, acércame a ti. Y el Señor lo va a salvar. Miren lo que sigue diciendo. Dice, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Vea, de joven se descarrió, pero ahora está reconociendo que no es bueno apartarse de Dios. Ahora le responde Dios a esa oración de humillación a ese hijo rebelde y desobediente, que está tipificado en un joven que se llama Efraín, pero que está haciendo referencia a su pueblo. Dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida. Aunque muchas veces seamos rebeldes, seamos insensatos y necios, Él no se olvida. Y Él sigue esperando que vuelva
a su casa, que vuelva a su seno como el hijo pródigo. Mira lo que dice el Señor: por eso mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Amado pueblo de Dios, hay esperanza en estos tiempos de crisis. Dios restaurará, Dios obrará. Mientras llega ese final día, Dios seguirá sosteniendo la creación y en especial llevando a su pueblo, su iglesia adelante y en victoria. Los acontecimientos de la palabra se seguirán cumpliendo. La tierra se desvanecerá, dice la palabra. La tierra será como Dios dice que se convertirá. La contaminación aumentará, la maldad aumentará, la corrupción aumentará, la injusticia aumentará. Todo que es contra naturaleza aumentará, el pecado, todo eso va a aumentar, pero en medio de ello Dios va a aumentar su gracia sobre su pueblo. Dios va a seguir extendiendo su mano de misericordia sobre su pueblo y sobre todos aquellos que como Efraín se vuelven a él y Dios los perdona. Amados, pero ¿cómo hacer para que nosotros no se nos estanque esa esperanza? ¿Cómo hacer para que esa esperanza no se opaque, sino que permanezca firme? Dice el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 12, un texto muy conocido para los que trabajamos en la cárcel. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Cómo debe ser aquel que va a recibir la restauración doble? Prisionero de esperanza. O sea, que está ligado a la esperanza del Señor. Que sin importar la circunstancia, él se mantiene ligado al Señor. Como dijo aquel padre que llevó a su hijo: Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. O como dijo Pedro: Señor, sálvame que perezco. O sea, siempre a pesar de cualquier circunstancia, descansar en él. Tratar de mantenernos ligados, porque somos prisioneros y el prisionero está atado. Está ligado ¿a qué? A la esperanza. A la esperanza. Pero también, ¿cómo más podemos nosotros mantenernos avivados? Dice Romanos capítulo 15, el versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué debemos hacer? Meditar, estudiar las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Ella nos produce paciencia, ella nos produce consolación, ella nos produce esperanza. Si usted y yo continuamente leemos la palabra, eso nos va a mantener viva esa esperanza. Y miren lo que dice el versículo 13 del mismo capítulo 15. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En la medida en la que usted y yo nos llenemos de la palabra de Dios, asimismo el inspirador de la palabra, que es el Espíritu Santo, va a saciar nuestra vida. Y eso es como un engranaje ahí entre Dios y sus atributos manifestados y aplicados a nuestra vida por la palabra y por su Espíritu. Por eso qué importante es el altar familiar, qué importante es la lectura de la palabra, qué importante es poner predicaciones y la palabra en casa, para que, como dice Deuteronomio, al acostarte, al levantarte, en el camino, en la mesa, en todo momento, se hable la palabra de Dios. Pero también el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en la segunda carta, al capítulo 2, versículo 15 al 17. Mire, dice: así que, hermanos, estad firmes, porque tenemos esperanza. Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y mire lo que dice: y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amados hermanos, ¿cómo más mantenemos viva esa esperanza? Descansando en la gracia del Señor.
Porque es que Cristo es nuestro Salvador y Él nos ofrece buena esperanza por gracia, para que por esa gracia nuestros corazones se conforten. Porque una de las cosas que más atormenta a una persona es cuando se siente culpable, la culpabilidad. Usted dice, Señor, perdona mis pecados, y el Señor le perdonó los pecados, pero como lo que hizo quedó ahí en su memoria, de vez en cuando el diablo le trata de resucitar ese muerto, y entonces dice, no, pero yo no creo que Dios me haya perdonado tan malo que yo hice, Dios mío. No, yo como que no, la culpabilidad. Pero quiero decirte, amado hermano, de Jesucristo de Nazaret perdona los pecados, limpia la conciencia de obras muertas y quita toda culpabilidad, porque el precio suficiente para nuestra redención es la sangre de Cristo. ¿Y cómo lo reciben? Por gracia. Así que, amado hermano, mantengámonos en la esperanza en Dios. ¿Cómo? Descansando en la gracia de Dios, en lo que hizo Cristo. Por eso Pablo dice, retener la doctrina, lo que se le ha enseñado. No se ponga a escuchar fábulas artificiosas, a creer en mentirosos. No crea la palabra. Ella tiene suficiente poder para darnos la victoria y ayudarnos para llegar hasta el final. Amado hermano, realmente no sabemos quién nos depare de aquí para adelante. Realmente no sabemos cómo termina este 2020. Realmente no sabemos. En el caso de Cúcuta, que es una ciudad más que todo comercial, ¿qué va a pasar? No sabemos. Lo único que sabemos es que ya el mundo no será igual. Lo único que tenemos claro es que las circunstancias no serán iguales. Pero Dios nos dará la sabiduría para sobrellevar las cosas y seguir en victoria. Seguir viendo la gloria de Dios. Porque tenemos esperanza en un Dios vivo. Y como dice Romanos, hay que creer en esperanza contra esperanza, plenamente convencidos que el que prometió lo va a hacer. Quiero orar por usted, que de pronto se siente afligido, y en especial por usted, estimado amigo, que de pronto no tiene esperanza, o es una vana esperanza. Yo le invito para que deposite toda su confianza en Dios, a través de Jesucristo, su Hijo amado, y usted experimentará el gozo de la salvación.